alegría en esta noche. Nos gozamos y nos alegramos en el día de salvación. ¿Cuánto dicen amén? Realmente para mí es un privilegio estar delante de la presencia de Dios, compartir algo con ustedes. Es una historia que transcurrió hace bastantes años atrás, más de una década. Es de una persona, digamos, muy cercana a mí. Por el año 2002, julio del 2002 exactamente, un joven común como cualquiera de 24 años, ¿sí? Tenía una vida normal, una vida de trabajo, una vida laboral, tenía su pareja, tenía su familia, pero en el transcurso de ese mes empiezan a ocurrir cosas en su vida familiar, en su vida personal que él no esperaba. Primero fallece su abuela materna, luego internan a su madre, una artista sangrante, que hace más parte de todo eso. Pasó en una semana, solamente un día para otro. Que en esa semana este joven se encontró en una situación que él no entendía y no comprendía. Y en aquel tiempo ustedes recuerdan que está la época de los saqueos, la época de los robos por 2002. Estábamos todos realmente atormentados por todo lo que pasaba en aquel tiempo. Este joven vivía en pareja y la madre de su pareja se ocurre llevar una pistola a su casa para protección de los ladrones, de todo lo que pasaba. Y ese joven transcurso todo lo que pasó semana, tuvo el velorio de su abuela. Este joven no pudo despedirse o quebrarse, llorar por la muerte de su abuela que lo había criado prácticamente. Y se encontró con toda esa situación este joven. Y en el transcurso de la semana tiene un pleito, una discusión con su pareja. En una discusión le toma el arma para accionar, para hacerla callar o que termine ese problema. A este joven se le escapa un disparo y la joven cae allí en el ambiente donde ellos vivían. Y él creía que ella había caído al piso por el impacto del ruido, no por el disparo. Cuando él se acerca, ve que había sangre, y cuando ve eso, él toma la pistola y se quería suicidar. Y una voz le habla y le dice que no lo haga. Y él no entendía, no comprendía lo que era. Y él suelta el arma, sale corriendo, llama a los vecinos. Bueno, llaman a la ambulancia, viene al hospital. Bueno, él va al hospital. Del hospital vuelve a la casa y en la casa se lo llevan detenido a este joven. Este joven se hace cargo de lo que había hecho, sin nunca haber pisado una comisaría. Solamente pasó una denuncia, porque había que entrar a robar a su casa. Por eso tenía la pistola que había llevado la mamá de esta joven. Y se encontró detenido aquí en la comisaría primera de Florencio Varela. Y estuvo ahí. Y a este joven le empiezan a hablar de las cosas de Dios. Le empiezan a mandar cartas, le empiezan a predicar de la palabra. Pero él no entendía nada, no comprendía nada. Y todo el tiempo él se preguntaba, ¿por qué a mí? Porque a mí había una culpa terrible en su corazón. De allí después lo trasladan a la brigada de equipo, tenía problemas por la causa que él tenía dentro de un lugar muy peligroso, porque hay códigos dentro de una comisaría, códigos de delincuentes. Entonces él tenía problemas, y por defensa tenía problemas y lo llevaban. Después vino el traslado a la unidad número 1 de Olmos, donde allí lo llevan, estaba una semana nada más, donde va un pabellón evangélico, y donde conoce a un joven que le habla de la unidad 28 Magdalena, que allí estaban bien, y allí va a la unidad 28 Magdalena, lo llevan de traslado. Y se encuentra con otra realidad, que allí el pabellón evangélico no eran evangélicos, que no buscaban, no alababan al Señor como en la unidad de Olmos. Y se encuentra con una realidad. Este joven tuvo que mentir, tuvo que camuflar su verdadera identidad para que no le hagan nada, porque tenía miedo que lo lastimen, que lo violen, que le pase lo mismo que pasa dentro de esos penales a las personas que no estaban detenidas por robo. Se encontró con todo eso y él empieza a trabajar en los talleres, empieza a conocer el código de los delincuentes. Y todos pensaban que era uno más, pero él sabía en su corazón que no era uno más. Él sabía que no pertenecía, él sabía que su vida siempre estaba expuesta si se
sabía la verdad, a ser humillado, a ser sometido, a pasar un montón de cosas. Y él trabajaba y trabajaba, llegó un momento que lo llevan de máxima mediana seguridad, y después de ese pabellón era otro pabellón, y él estaba trabajando en los talleres todo el día afuera, y llega un momento de que él ya robaba, él se drogaba, él hacía un montón de cosas como los otros presos. Llega un momento que se cierran las puertas, tanto en el pabellón evangélico colectivo, lo llaman al centro del pabellón, y él no entendía para qué, porque él estaba pero no buscaba, no entendía nada de las cosas de Dios. Y cuando el cierre del pabellón lo llama para hacer la confesión de fe, porque aún había aceptado a Cristo, ya llevaba más de un año detenido, y recibe a Jesús en su corazón como Señor y Salvador de su alma, como el Redentor, como que lo había perdonado y él lo sabía, y lo acepta. Y cuando pasa eso, lo acepta con todo su corazón. Es como que Dios le puso un chip en su cabeza, una película, que el joven salió corriendo, se postró en tierra y se empezó a acordar de todos los pecados que había cometido. Hasta la patada que había dado el cuando tenía 5 años, se acordó de todo. Y quebrado y llorando delante de la presencia de Dios, se arrepentía y confesaba sus pecados. Y se autoperdonó, Dios arrancó la culpa de su corazón y trajo libertad. Y Dios le abrió el entendimiento de su palabra y empezó a servir y a predicar la palabra de Dios en ese pabellón. Y Dios trajo un siervo, levantó un pastor y empezó a ordenar la iglesia. Ya 2004, 2005, había pasado un tiempo ya, 2 años y medio ya, que él llevaba detenido. 1 año trabajando al lado de ese pastor, estableciendo pabellones evangélicos. Llegó un momento que en octubre del 2005 hay ese incendio importante en el año 28 donde mueren 33 personas quemadas y asfixiadas. Ese joven estaba en esa unidad pero en otro pabellón, vivió toda esa experiencia, volvió a palpar la muerte de cerca. Y él sabía, comprendía lo que pasaba. Y pasó octubre, pasó noviembre, y al pastor de ese lugar lo sacan de traslado. Y había otro pastor apartado que ocupa el lugar de él. Puso que apartar siempre para que ocupe el lugar de otro, porque siempre hay movimiento de personas. Y lo apartan a él, y cuando va a sacar de lado lo llaman a este joven con él. Y le preguntan, ¿para qué te llaman a vos? No sé, dice el pastor. Y dice, yo tampoco sé, y lo llamamos a él porque él va a ocupar tu lugar, porque él sabe todos tus movimientos. Y este joven miró para atrás diciendo, ¿estará hablando de otro o no estará hablando de él? Porque sabía a qué se enfrentaba y con quién se encontraba. Una iglesia totalmente destruida. Porque después de todo lo que pasó del incendio, pasó de todo. Drogas, alcohol, facas, todo lo que pasaba, había pasado en la iglesia. Se habían enfriado todo por lo que experimentaron en aquel momento. Y lo levantan a este joven, como pastor en ese momento de la iglesia, con un desafío. Se encontraba sin obreros, sin colaboradores, se encontraba sin nada, porque todos se habían apartado del camino de Dios, por todo lo que habían pasado. Se pone de acuerdo con un siervo y otro hermano más, eran 2, 3. Se ponen de acuerdo a orar y ayunar con una visión. Que no arranque todo lo que me era dentro de su casa. Pues tiene iglesia propia, iglesia católica que va a ser iglesia evangélica. Allá gracias al director de la unidad y un proyecto. Y Dios empezó a respaldar. Dios empezó a administrar. Dios empezó a limpiar. Yo gracias a la autoridad de este joven. Y lo apoyaron en todo lo que él emprendía dentro de ese lugar. Y había empezado con 2 pabellones. Y Dios empezó a multiplicar. 3, 4, 5, 6 pabellones. 400, 500 almas. 2 pabellones de santidad, 4 estables. La familia podía ir al culto. Podían predicar en el patio de visita. Cosas tremendas Dios empezó a hacer. Empezó a establecer el reino. Pastores de todos lados del mundo iban a conocer lo que pasaba en ese lugar. Porque un día, va a ser un día de muerte, una iglesia de bendición y de paz. Hasta hoy. Y este joven pasó todo ese tiempo sirviendo al Señor como pastor de ese lugar. Más de 100 discípulos a cargo de él, 3 pastores a cargo de ese joven.
A los 24 años empezó su ministerio. Y ya pasó una década y un año y pico que ese joven cumplió su llamado, cumplió su meta de parte de Dios. Ese joven, el 14 de octubre del 2010, recuperó su libertad. Se fue en libertad, asistía en término condicional. Ese joven consiguió un trabajo. Ese joven hasta hoy sigue sirviendo al Señor. Hasta hoy sigue visitando la unidad 28, la unidad 42, la unidad 24 de Magdalena. Y donde lo invitan para predicar su palabra, donde sea, él va. Amén. Y ese joven soy yo. Amén, gloria a Dios. Ese joven soy yo. Y a su nombre, miren, lo que le cuento, lo cuento para la gloria de Dios. No me siento mejor que usted, ni diferente que usted. Me siento un privilegiado. ¿Por qué? Porque fui rescatado de la muerte. ¿Por qué? Porque Él me cuidó en un penal. ¿Por qué? Porque Él me escogió en un penal. ¿Por qué? Porque Él me llamó en un penal. Porque aprendí a amar a los presos que yo odiaba en otro tiempo. Dios puso una carga en mi corazón de ir a visitarlos. Tengo una credencial que me da servicio penitenciario bonaerense, que no es poca cosa. Que me la firma un ex director, un ex jefe de penal, que es pastor, que es mi amigo, que me conoció sirviendo bien ese penal. Ayer estuve en la 42, yo estuve predicando allí en el tropezón. El domingo pasado el pastor le avisé que estuve predicando en los polvorines. Predico todo lo que es zona norte, Villa 31, Puerta de Hierro, Villa 18. Donde me lleven, donde me llame el Señor, yo voy. Donde Él me envía, yo estoy. No pongo excusas, no pongo quejas, no pongo tiempo, no pongo nada. Porque sería un hipócrita si no contaría donde Él me rescató. Y dentro de esa unidad penitenciaria, hoy hay 7 pabellones evangélicos, pastor. Falta un pabellón para que toda la unidad sea para Cristo. Un día reinó la muerte, hoy reina la paz y el amor de Jesús. Y lo que me pone feliz, que fui parte. Y lo que establecí un día bajo la guía del Espíritu Santo hoy permanece. Una visión, una guía, una doctrina sana que hoy permanece. Que voy con otro pastor que estuvo conmigo sirviendo, que él fue más tiempo que yo. Me dice, Gastón, todo lo que vos estableciste de parte de Dios hasta hoy permanece. Y le digo, gracias Jesús, porque es tu gloria. No fui yo, fui un instrumento y yo me atreví a creerte. Porque ahí adentro uno convive con el enemigo. Uno convive con el que te odia, con el que te maneja, con el que te quiere matar. Con el ladrón, el violador, con el drogadicto. Con el peor convive. Y no es fácil. Pero Dios me escogió y me predestinó para ese propósito. Y lo que entendí, que esto que me pasó fue por una maldición espiritual. Mi padre también estuvo preso, yo no lo sabía. Mi padre salió y lo mataron, yo tenía 3 años, yo me enteré hace un año de esto, yo no lo sabía. Estuvo preso en Devoto, salió y lo mataron allí en la capital federal. Y había una maldición espiritual sobre mi vida, de muerte. Pero alguien oró y clamó por mí y Jesús me rescató a tiempo. Porque ya no me querían mandar al infierno, pero Dios tenía un plan, tenía un propósito. De que sea su siervo y testifique que Jesús cambia y transforma. Amén. Aquel que le cree. A mí no me cambió un psicólogo, no me cambiaron las rejas, no me cambió el servicio penitenciario, no me cambió nadie. Me cambió su palabra. Amén. Esto fue el fundamento de mi vida durante 8 años, 3 meses y 14 días de mi unidad penitenciaria. Y la gloria sea para Jesús, la gloria sea para el Padre, solamente para Él. Y a su nombre. Me llamo Gastón Rodrigo Campra. Oren mucho por mí, porque tengo una responsabilidad grande ir a los penales, de predicar donde me llamen, donde me envíen. Estoy feliz que el pastor me dé esta oportunidad y me anhelo de ser parte de esta iglesia, ser parte de este cuerpo, echar raíces en este lugar y poder servir a Dios también en este lugar, porque fui llamado para eso. Dios lo bendiga mucho. Fuerte aplauso a Jesús. Gloria a Dios.